La razón por la que Dios es digno de todo honor es porque Él es el más pesado de todos los pesos pesados. Porque en Él todos los atributos de perfección siempre están presentes y la sumatoria de eso no nos queda otra que decir, wow, Señor, tú eres demasiado para mí, no me queda otra que reconocerlo, adorarte, reconocerte, porque tú eres el más pesado de los pesados. Esta conferencia está basada en un libro, en el más reciente libro que escribí sobre el tema del honor. Y vamos a hablar de cómo el honor tiene un área muy importante, un rol muy importante en el liderazgo, según está en la Biblia. Seguramente muchos de nosotros hemos visto cosas, sabemos de la importancia del honor, pero no necesariamente lo hemos estudiado. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me metí a buscar más qué dice la Biblia sobre el honor. Y como me gusta el tema del liderazgo, conecté las dos cosas. El libro se llama Código de Honor, cuando la virtud, el aprecio y el coraje hacen la diferencia en el liderazgo. Se publicó a finales del año pasado y ha sido una alegría hablar del tema porque crea diferentes reacciones. Yo oro que Dios nos ayude hoy a sacarle provecho a esto. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es o saben alguna canción de tango argentino? ¿Ah? Confiésese, no pasa nada. ¿Verdad? Eso, muy bien. Yo iba a cantar, pero mejor no voy a cantar, ¿verdad? Vamos a dejarle eso más bien a mi esposa, pero hay un tango que se llama Cambalache. Por muchos años me ha impactado el mensaje. No lo voy a leer todo, pero le voy a leer unas frases del tango. Dice así, que por cierto es un tango compuesto por Enrique Santos Discépolo, que fue el compositor. Dice una parte, dice así: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que se acura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. Qué falta de respeto, qué tropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Y así se va, ¿no? Dije que no iba a cantar, pero canté, ¿verdad? Ajá. Pero después dice, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Ahora, lo impresionante de este tango y de esta frase y de este poquito, porque fue un extracto, es mucho más largo, es que nos plantea una sociedad donde se perdió el honor o se está perdiendo el honor a una velocidad difícil de capturar. El problema más grave es que este tango fue escrito, iba a decir este salmo, pero este tango fue escrito en 1929. Fue escrito hace casi 100 años, pero describe lo que estamos viviendo ahora, o sea, que no es nuevo. Y esto me hace recordar una frase que escribió C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, original de Irlanda del Norte, muy reconocido como un escritor prolífico. Él dijo en una oportunidad, dijo, nos reímos del honor y nos asombramos al encontrar traidores entre nosotros. Castramos a nuestros caballos y después les pedimos que fructifiquen. O sea, somos incoherentes. Es decir, tratamos a la gente mal y esperamos que atiendan al cliente bien, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una incoherencia. Entonces, este declive social en el trato entre la gente ha alcanzado ya requiere una respuesta de parte del liderazgo. Pero lo más trágico es si nosotros en la iglesia del Señor hemos descuidado el tema del honor porque no hemos entendido su significado profundo en la Biblia. Yo no pretendo hoy decir este es el significado. Yo solamente
en esta publicación intenté abordarlo primero para aprenderlo y me he conseguido una riqueza que les invito a que después de hoy se metan ustedes mismos a buscar más. Entonces, nos conviene construir desde el liderazgo, desde donde estamos, un código de honor, una forma de conectarnos que ponga el honor en el centro. ¿Pero qué honor? El honor bíblico, ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque escúcheme esto, fuimos creados para intercambiar honor. Por ejemplo, en Primera de Samuel hay un versículo donde el Señor permite que diga, yo honro ¿a quiénes? A los que me honran, dice el Señor. ¿Sí? ¿Eso no es un intercambio de honores? O sea, nosotros honramos al Señor y ¿qué promete Él ahí? Que Él nos va a honrar. Es un intercambio de honor, pero eso es en el plano vertical, pero también hay mucho más en el plano horizontal y lo interesante es explorar de qué se trata eso. Por otro lado, el honor trae éxito y longevidad. Tú quieres que te vaya bien, honra a quienes tengas que honrar. Sobre todo, ¿cuántos recuerdan, por ejemplo, en la palabra de Dios aparece una frase muy conocida, un mandamiento que dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra? Entonces, hay gente que no le va bien y no alcanza esa longevidad. ¿Por qué será, Señor? Pregúntese, ¿ha honrado usted a sus padres? No estoy haciendo esto para que se sienta mal nadie hoy aquí. Lo que quiero es ayudarnos a todos a despertar ante la importancia de hacerlo. Nunca es tarde. Hoy podemos empezar a honrar a quienes deban ser honrados. Entonces, una de las cosas más difíciles es definir el honor. Porque si yo le pregunto ahorita, ¿qué es honor? ¿Verdad? Entonces, aquí podemos tener muchos conceptos. Yo voy a tratar de traer 2, 3 ideas como a manera de generar un concepto base. Por ejemplo, el autor Domingo Ricard define la distinción, porque en el español tenemos honor y honra, que son 2 caras de una misma moneda, pero no son exactamente lo mismo. Porque, dice él, se distingue la honra que se recibe y es debida del honor que se posee y se defiende. En pocas palabras, yo vivo una vida honorable de honor, así me la reconozcan o no. Sí, así nadie me honre, pero yo vivo una vida honorable. Digamos, una vida que agrada a Dios, una vida de integridad, una vida de buen testimonio, como lo querramos poner, pero yo la vivo, aunque los demás me lo reconozcan o no. Pero tenemos un problema en la sociedad que a veces entonces se le está dando honra a quienes no merecen, porque no tienen una vida de integridad, no tienen honor. Entonces, son 2 caras. No sé si se entiende las 2 caras. ¿Qué es lo idóneo? Que alguien que viva una vida de honor reciba honra de los demás. Y esto no nos tiene ni que dar pena, ni sentirse raro, ni esto tiene un contexto como servil. No. Y ya vamos a ver más, porque en la palabra yo estoy tratando de llevarnos hacia donde la palabra nos está indicando que vayamos. Fíjense, Séneca, famoso filósofo, decía, quien pierde el honor ya no puede perder más. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Es porque cómo vives tú una vida en la que nadie tenga nada que decir bueno de ti, o que tú aparentes una cosa, pero no la vives en esencia, en fin. Entonces, en la Biblia hay forma de entender esto en dos palabras que son como conectadas. En el griego, por ejemplo, el concepto significa, ¿ustedes quieren saber qué significa la palabra en griego en el Nuevo Testamento? La palabra es time, que lo que significa es peso. Aquí, gracias a Dios, no hay muchos honrosos, ¿verdad? Oh, ¿sí me entienden el chiste, verdad? Ajá. Si time, la palabra en griego, significa peso, entonces gracias a Dios que aquí no hay muchos honrosos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que, ¿por qué peso? Usted no ha escuchado el término criollo del chivo pesado. Este es un chivo pesado.
¿verdad? Es como una forma de decir que alguien es que es importante. ¿Y por qué? Bueno, ya vamos a ver más de eso. Puede ser algo que pese o alguien que pese. Cuando, por ejemplo, me traen el postre favorito, ¿qué hace uno con eso? Uno le da el peso que tiene y lo guarda bien, lo cuida bien. Eso es como que te regaló algo a alguien querido y lo aprecia mucho. Tú no lo vas a poner en un sitio donde se pueda quebrar, tú lo vas a guardar, tú le das el peso, le das el valor. Eso es lo que significa el honor a la final. Es que tú le das el peso y el valor de las cosas que merecen. En el Nuevo Testamento, 43 veces aparece la palabra. En el Antiguo Testamento es la palabra kabot, más o menos. 313 veces aparece en el Antiguo Testamento, tanto en verbo como en sustantivo. Moraleja aparece bastantes veces, como para entender que Dios nos está lanzando un mensaje de que tenemos que entender. Es más, tendríamos, y esa es la propuesta del libro, tenemos que ser expertos en honor, los cristianos. Porque aparece tanto que no lo podemos pasar por encima, tenemos que entender y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo se honra a la gente? ¿Cómo creo un código donde intercambiamos honores, vivimos vidas que te agradan y somos buen testimonio? Y el contexto más lindo de esto tiene que ver con el hecho de que ustedes han leído en la Biblia que dice que Dios es digno de todo, toda honra, todo honor, todo, ¿verdad? Porque Él es el dueño del universo, el rey de gloria, el rey de verdad. Que por cierto, la otra palabra que se refiere a esto tiene que ver con gloria. Gloria, peso, eso es más o menos. Ahora, ¿qué tiene que ver? Bueno, si el concepto esencial de qué es honor es la sumatoria de los atributos de una persona que le hacen ser agradables delante de Dios, y una persona es honrosa, la razón por la que Dios es digno de todo honor es porque Él es el más pesado de todos los pesos pesados. Porque en Él todos los atributos de perfección siempre están presentes y la sumatoria de eso no nos queda otra que decir, wow, Señor, tú eres demasiado para mí, eres demasiado para el universo. No me queda otra que reconocerlo, adorarte, reconocerte, porque tú eres el más pesado de los pesados. ¿Sí? El chivo de los más chivos. Eres tú, Señor, porque todos tus atributos te hacen más honorable que todo ser viviente existente. Entonces, qué hermoso es nosotros poder, primero que nada, obviamente, honrar a Dios, pero también desarrollar una actitud de empezar a buscar a dónde vamos, a quién debo yo honrar. Yo recuerdo hace, no sé, 15 años quizás, ustedes han escuchado quién es John Maxwell. John Maxwell habla de liderazgo, reconocido mundialmente, vino a Valencia y estuvo acá en un evento, en el Fórum, me parece. Y yo recuerdo que yo estaba en un almuerzo comiendo con mi padre, con mi papá, Augusto, Pastor Augusto, y en eso él recibe una llamada y empieza a hablar en inglés. Entonces, sí, no sé qué, un par de minutos, yo no le presté atención y dije, oye, ¿quién será? Y cuando le pregunto, y me dice, era John Maxwell. Me llamó. Eso era como 2 días antes del evento. Y entonces, mi padre no solamente estaba en un rol pastoral en la ciudad, sino que también representando un ministerio de empresarios profesionales en la ciudad. Entonces, este señor John Maxwell, a todas las ciudades donde llega, prepara de antemano el equipo y les dice quiénes son las personas de esta ciudad que son líderes, que Dios ha puesto y que son quienes guían al pueblo de Dios en esta ciudad, que yo quiero reconocerlo. Yo quiero agradecerle. Quizá no los llamó a todos, quizá le habrán conseguido de algunos, ¿verdad? Por si acaso algún pastor aquí se sienta mal que no lo llamaron, ¿verdad? No lo llamó a todos. Lo que quiero decir es que él tomó la iniciativa, consígame teléfonos, números, y yo los quiero llamar. Y él mismo los llamó. Y una llamada de 1 minuto y medio, no vayan a creer que estuvieron 2 horas hablando. Pero para mí, eso me marcó a mí. Yo dije, wow, con razón a este hermano le va tan bien. Con razón este hermano abre puertas por todos lados porque entiende el valor de honrar a quien debe ser honrado. Yo quiero que busquen conmigo o lean aquí en la pantalla
Romanos 12:10, porque para mí ahí está la clave del tema del honor. Para todos, escúchame esto no es nada más para algunos, esto es para todos, según yo entiendo ahí. Dice en Romanos 12:10, el apóstol Pablo. Por cierto, el capítulo 12 del libro de Romanos tiene un subtítulo que dice deberes cristianos. ¿Ustedes saben lo que es un deber cristiano? No es una sugerencia cristiana, ¿verdad? ¿Es un qué? Deber. Bueno, en ese contexto, una de las muchas cosas que ahí nos dice el apóstol Pablo es, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ajá, aquí es donde a mí se me acabaron todos los argumentos. Yo le quiero preguntar, ¿a quién nos está pidiendo el Señor a través del apóstol Pablo en esta epístola que honremos? Y es unos a otros, pero, o sea, yo sí a unos, pero no a todos. Ahí nos está diciendo, todos los hermanos se espera que vivan una vida de intercambio. ¿Se acuerdan que les dije que el tema del honor es un intercambio? Yo no debo tener problema en honrar al hermano que vive una vida íntegra y ser libre de hacerlo. Ahí es donde está la clave. Aprender a tener libertad para poder hacerlo y también aprender a recibir honor. Y ustedes dirán, bueno, Jesús, pero esto no es como un poquito como ingreído, recibir honor de otro. Bueno, peleen con el Señor ustedes, porque esto es lo que dice ahí. ¿Sí o no? Ahí dice, hónrense mutuamente. Entonces empezamos a pensar, Señor, estoy haciendo esto. Estoy haciéndolo, lo están haciendo. Y obviamente la Biblia, no vamos a entrar en todos los detalles, pero sí podemos ver cómo en el contexto de la familia, con los padres con los hijos, las esposas. Yo les quiero, por ejemplo, esposas, yo les quiero preguntar, a ver cómo estamos bíblicamente aquí. ¿A quién le indica el Nuevo Testamento que honre? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? Vamos a ver. Los pastores no hablen, por favor. Ahí se lo va a dejar de tarea, pero le va a dar la respuesta. Pero la tarea es que busquen dónde lo dice. En un versículo, por un lado, dice que el hombre honre a la mujer como vaso más frágil, ¿verdad? Y en otro versículo le dice a la mujer que honre al esposo. O sea, los dos. Entonces, matrimonio, no tenemos escapatoria. El que pensaba que tenía escapatoria, nada más ha leído uno de los versículos. Tiene que leer los dos. Entonces, ya se enteraron, ¿verdad? Se tenía que decir, se dijo, como se dijo. Ajá. Entonces, en la sociedad, por ejemplo, la Biblia nos dice que respetemos las canas. ¿Qué significa eso? Que respetemos a las personas mayores, adultas. Entonces, es un tema social también. A los líderes que honren o respeten y traten bien a sus empleados. A los empleados que respeten y honren a sus líderes. Es decir, por todos lados en la palabra de Dios se nos dice, tenemos que andar caminando en una vida de intercambios de honra. Entonces, yo quiero compartir 3 puntos en los que quizás nos podemos poner esto en un ámbito más práctico. En primer lugar, el honor es valorar a las demás personas. No puedo honrar a quien no valoro. Y no puedo valorar a alguien a quien no le reconozca que Dios fue el que le dio valor. No fui yo, ni porque Él lo diga o porque se lo diga. Es que Dios creó gente valiosa. Dios es lo único que sabe hacer. Todos son valiosos para Dios. Y de ahí yo parto. El segundo punto es la importancia de construir una cultura de honor. Esto de honrar es contrario al espíritu del mundo, no al Espíritu Santo, al espíritu del mundo. La gente, adivinen que por naturaleza, quieren recibir honra. No quieren dar honra. Solamente el Espíritu Santo que mueve en nosotros nos hace ir a buscar honrar primero a Dios y también buscar entre nosotros, Señor, ¿cómo hago para honrar a mis hermanos? Y por último, honrar implica cambiar la forma de ser de las cosas. Procura o logra la transformación. Entonces hablo del primero. Honrar es valorar al ser humano. Nosotros tenemos que decidir, escúcheme esto, hermanos, decidir creer que las personas tienen valor infinito. En una oportunidad, yo me manejo también entrenando a líderes empresariales. En una oportunidad fuimos una empresa pequeña aquí en la ciudad hace algunos años, por lo menos 15 años. No voy a decir quién, dónde, cuándo, por dónde, más o menos, por qué calle, pero yo recuerdo que esta persona trataba a las personas
y yo analizando todo para poder ayudarle a que le fuera mejor en su negocio, desde la perspectiva del liderazgo y su rol, él partía de la premisa de que todas las personas que entraban ahí querían robarlo. Y partía de la premisa de que todos los que estaban ahí no solamente querían robarlo, sino que eran flojos. Entonces, él creaba todo el sistema de reglas y de incentivos alrededor de esas dos premisas. Yo le dije, bueno, mira, para empezar, que yo no creo que todos los que vengan para acá te quieren robar, ni todos son flojos. Pero él me decía, es que ya yo lo comprobé con los años. Entonces, él partía de ahí. Entonces, ustedes se pueden imaginar, entonces tenía cámaras de seguridad, tenía 40 cámaras de seguridad, porque claro, como él piensa que todo el mundo lo va a robar, ¿verdad? Entonces, él invierte en lo que cree. Cada quien invierte en lo que cree. Entonces, yo decía, no es que no vas a poner cámaras de seguridad, pero el nivel de lo que estaba haciendo, y así, ¿no? Y entonces yo quiero invitarnos a reflexionar aquí. ¿Cómo veo yo a la gente con la que trabajo? Porque a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Son gente floja, yo los veo que todos son flojos, o algunos son, no, o yo tengo que ser libre, si no ya va. Esta es una persona a quien Dios creó. Puede ser que no me guste todo, puede ser que no use todos los talentos como me gustaría, pero Dios la creó, Dios la hizo, Dios la puso aquí con un propósito, tiene un valor infinito porque es una creación de Él. Y mi rol es verlas como personas completas, como personas creativas, como personas capaces, escúcheme esto, líderes, como personas capaces de responsabilizarse. Hay muchos ministerios que yo he visto en todo por donde han dado, donde la gente no termina de confiar en los demás y por eso no empodera, por eso no delega efectivamente, porque a la final dice que este hermano como que no puede o esta hermana como que le falta. Pero, hey, empoderar es equipar, como vimos en la conferencia anterior, pero equipar también implica confiar y ver a la gente como Dios la ve. Lo que tenemos que empezar a preguntarle, Señor, ¿cómo ves tú a las personas? Para yo empezar a verlas más así, porque yo lo que estoy viendo es esto, ¿verdad? Pero seguro que Dios tiene un mejor ángulo de las personas, porque cada una tiene un diseño único, tiene anhelos únicos, tiene sueños únicos, tiene dones y talentos únicos y van a cumplir un destino único y a la final van a dejar un legado único. Y a veces yo no me lo puedo imaginar, no tengo la misma visión estratégica, omnipotente, omnisciente de Dios, pero yo sí puedo conectarme con ese Dios que los ve así para que Él me dé la verdadera perspectiva de la gente. Y poder yo honrar no lo que veo, sino como dice en la palabra, empezar a ver las cosas que no son como que si ya fueran. Yo digo, mire, hermano, usted puede ser que sea flojo y no sé qué, pero la palabra dice que usted tiene todo el potencial en Cristo para ser un trabajador diligente. Yo decido verte así. Hay un psicólogo, Carl Rogers, que él llama eso, el énfasis en que pongamos o invita, o la importancia de llamar a la gente, o de llamar esto como la mirada positiva incondicional. Es decir, yo estoy aquí contigo, llueve, truene o relampaguee, yo pongo todas mis apuestas por ti. Yo creo que si Dios te creó y te puso es porque tú puedes, porque estás aquí por una razón hermosa y tienes la capacidad de responsabilizarse, tomar conciencia, etc. Bueno, ese es el primer punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era ese primer punto? Que honrar significa identificar el valor de la gente, ¿verdad? El segundo punto es que honrar es un tema de todos los días. Hay que desarrollar hábitos nuevos, porque esto no sale solo. Créame que uno va a hacer el esfuerzo, pero se va a conseguir con cosas como que, ay, pero es que no tengo el vocabulario. Yo recuerdo a un cómico colombiano que decía que la forma de que su papá le expresaba amor era así el domingo, detrás del periódico le decía, ahí le dejé café. Y esa era su máxima expresión de amor. Decía, mi papá pensó en mí, me dejó café, me ama, ¿verdad? Pero quizá ese papá de él no tuvo la formación, no tenía el vocabulario, no se había atrevido, no había ido un paso a la vez. Oye, ya le dejé café, pero le puedo decir, hijo, te amo, ¿verdad? O hijo, como tú eres valioso para mí, yo hice café y quiero que compartamos. Siéntate. No sé, o sea, nadie le enseñó y por eso no sabía, no tenía el hábito de expresar
con palabras. Entonces, aquí varias cosas que se meten en esto. En primer lugar, el querer tener la ambición de hacerlo, porque quizás salimos de aquí hoy y no queremos hacer nada con esto. En el Nuevo Testamento, una de las veces donde sale la palabra time, sale amplificada en 2 Corintios 5:8, y él dice, el apóstol Pablo lo usa en este contexto, dice, yo ambiciono serle agradable al Señor. Esa ambición de serle agradable al Señor ahí está la palabra, time, yo ambiciono honrar al Señor con toda mi vida, es lo que dice realmente cuando uno estudia en el griego la cuestión. Imagínense a alguien diciendo, yo voy a vivir toda mi vida de tal manera que Dios sea honrado en todo. Entonces, a la final, salir a honrar a Dios o salir a honrar a los demás es un asunto de decisión. Tú tienes que decidir empezar. Puede ser hoy un buen momento para empezar a transitar poco a poco. Entonces, una de las cosas que hay que empezar a hacer es desarrollar habilidades conversacionales. No sé, llenarnos de palabras, empezar a usar cosas tan sencillas como la capacidad de escuchar, de afirmar a las personas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le lanzaron un piropo a uno de sus discípulos? ¿O la última vez que ustedes lanzaron un piropo a alguien que sirviendo lo hizo bien? ¿O a alguien que está contigo y entregó algo a tiempo y lo hizo con cariño, llegó a tiempo? Hey, no solamente es escuchar, es también afirmar a la gente, qué bien estás haciendo esto, hermano. Eso honra, porque está diciéndole, tus talentos están en uso y lo estás usando muy bien. Yo estoy agradado, la iglesia está agradada, Dios está agradado, te felicito. Entonces, si se dan cuenta, y yo en el libro incluyo, no da tiempo ahorita, pero incluyo estadísticas sobre cómo la neurociencia ha comprobado que los seres humanos tienen más palabras para criticar que para dar afirmación. Y hay una razón neurológica para eso. Entonces hay que pedirle al Señor, y por eso aparece en la palabra de Dios, se nos da un indicativo de, ¿se acuerdan esa parte que dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo, pensar en eso? ¿Verdad? ¿Sabe por qué se nos dice eso? Porque no pensamos en eso naturalmente. Porque si pensáramos naturalmente en todo eso, no se nos indicaría, ¿verdad? Entonces nos tiene que mandar en todas las cosas buenas, lo puro, en eso es que tiene que pensar. Enfócate en entonces, y el chiste aquí es que esto no se puede en nuestras propias fuerzas, mis hermanos. Esto es únicamente obra del Espíritu. También esto se conecta con el agradecimiento. No hay forma de honrar sin tener un sentido de agradecimiento. Piensa, si alguien ha hecho algo por ti, ¿cómo te sientes tú? ¿Verdad? Agradecido. ¿Y cómo te sientes agradecido sin manifestárselo? ¿Verdad? O sea, no tiene sentido que tú estés agradecido porque alguien hizo algo por ti y tú no le digas nada, o no lo muestres, o no lo manifiestes. Otra cosa que está conectada con esto es desarrollar capacidades para la hospitalidad. Quiere decir esto que cada uno de nosotros ha de desarrollar capacidades para atención diaria. Y esto no es solamente para los que están en el ministerio de servicio, los ujieres, los servidores. No, eso es para todo creyente en la palabra de Dios, incluso más aún para los líderes. A los líderes se nos manda que seamos hospitalarios, o sea, que hospedemos en la casa. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hospedaron a alguien en su casa? No levante la mano, ¿verdad? Pero, hey, mis cosas no son mías, y sino son del Señor, y Él pide que yo las ponga a disposición. Y una forma de honrar a otros es siendo hospitalario. No tiene que ser que se quede en tu casa, pero puedes invitar un café, puedes invitar un pedacito de torta, lo que tú quieras, ¿verdad? Lo importante es entender que hay conexión entre el agradecimiento, la generosidad, la hospitalidad, con esto de honrar a otros. Porque tú no puedes honrar a otros solo de pensamiento. Tú tienes que manifestar la honra, palabras o hechos, como tú quieras. ¿Cómo tú vas a honrar a tus padres? Vamos a poner un ejemplo aquí. ¿Cómo honras a tus padres? Vamos a ver, yo quiero escuchar algunas ideas. ¿Cómo se honran los padres? Obedeciendo, estar pendiente de ellos.
Ajá, haciéndolos partícipes hasta lo material, gracias. Eh, ajá, palabras de afirmación, de agradecimiento. Oye, gracias por todo lo que sembraron en mí, ¿verdad? Pero fíjense que hay algo muy interesante, que nosotros no honramos a todas las personas de la misma manera en todas las etapas de la vida. Porque cuando estamos chiquitos, quizá la mayor demostración de honra para nuestros padres es obedeciéndolos. Pero si, por ejemplo, yo tengo ahorita 48 años, o cualquier persona, vamos a decir, una persona que tenga 60 años y sus padres viven y tienen 80 y tantos años, entonces que los padres le van a decir que lo que tiene que hacer tiene que obedecerlo en todo. Ajá, pero entonces entramos en, hey, es que las etapas quizás, o la forma de honrar por etapa cambia quizás. Quizás al final la honra es atenderlos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero hey, tenemos que ir descifrando y preguntarle, Señor, en esta etapa de mi vida, ¿qué significa honrar a mis padres? ¿Y cómo hago? Porque tenemos que aprender. Lo que quiero que ustedes vean es que esto es una cuestión dinámica. La honra es un tema dinámico, el que vamos descubriendo tanto dónde estamos nosotros como dónde están las personas a nuestro alrededor. En su manual famoso de urbanidad, ¿saben de quién estoy hablando? Manuel Carreño. Bueno, yo creo que las iglesias deberían empezar a estudiar un poquito de eso, porque nosotros somos la luz del mundo. Y si afuera no hay honra, pues bueno, tenemos que... Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Leí esto. Yo lo estudié, pero no lo aplico todo, créeme. Estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero miren esto que le voy a leer. Él dice, el hombre de sentimientos nobles y elevados es siempre modesto, generoso, afable con sus inferiores y jamás deja de manifestarse agradecido a los homenajes de consideración y respeto que estos le tributan. Lejos de incurrir en la vileza de mortificarlos haciéndoles sentir su inferioridad, él estrecha la distancia que de ellos le separa. Por medio de un trato franco, amistoso, con prudencia, sabe contenerse dentro de los límites de su propia dignidad, pero con un fino tacto despoja de aquel aire de favor y protección que se reviste el necio orgullo cuando a su vez pretende obsequiar la inferioridad. Es un lenguaje así como todo enredado, ¿verdad? Pero al final lo que está diciendo, epa, tú eres líder de esto, tú también honra a tu gente, no te la des del super papaupa líder. No, ellos están ahí, ellos merecen un buen trato. Y una de las cosas sencillas, ¿cuántos vimos en primaria algo que se llama las reglas del buen oyente y las reglas del buen hablante? ¿Cuántos de ustedes sí se acuerdan? Una regla del buen oyente, por ejemplo. Mirar a la persona, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar de los celulares, por ejemplo. Uy. No, sí, cuéntame, sí, yo te estoy escuchando. Y no estamos viendo, tenemos a la persona ahí enfrente y no la estamos viendo. Entonces, aquí tenemos que empezar a ver, no estoy diciendo que hay que hacer algo, lo que es que cada uno debe empezar a ver qué significa honrar a la persona en cuanto a que te estoy escuchando, en cuanto a que te dejo terminar de hablar antes de yo empezar a hablar. Esas son las cosas sencillas, ¿verdad? Hasta en esos detalles podemos empezar a construir y a crecer para honrar, porque eso es una forma de honrar a las personas. Cuando yo te escucho, tú me quieres contar algo, yo te escucho, yo te estoy honrando. Y si no he terminado de hablar yo y tú me interrumpes, entonces no me estás honrando. O sea, bueno, no sé, tenemos que ir a preparatorio todo otra vez. Ok. El tercer punto, y con esto quiero cerrar, honor es procurar una transformación cultural. Miren, cuando uno entra a un sitio siendo luz y siendo sal, ese sitio no puede quedar igual. Cuando un cristiano, cualquiera de nosotros, entra en un ambiente, ese ambiente no va a volver a ser lo mismo. Tú no puedes ser, yo no puedo ser un ambiente, un agente encubierto del Señor Jesús. Nosotros vamos allí y querramos o no a cambiar las cosas. Pero, ¿qué significa eso? A veces entramos en ecosistemas organizacionales, incluso a veces en algunos ministerios o incluso en empresas, en la comunidad, en una familia donde la gente, la forma en cómo se trata no es necesariamente de aceptación, de cuidado, de trato. Y esto es un tema delicado y profundo en el que cada uno tiene que entrar en una reflexión delante del Señor. Señor, ¿qué puedo hacer para cambiar yo el ambiente? Y aquí es donde yo quiero cerrar diciéndole que ustedes y yo somos los agentes que podemos cambiar la cultura. En la medida en que yo me vea en ese rol, yo puedo hacer algo. Si yo no me veo en ese rol, no hago nada. Y si tú entras en un sitio donde hay chisme, por ejemplo, adivina
¿A quién mandó el Señor para ayudar a contribuir a que se acabe el chisme? A ti, si tú eres querido. Entonces, si tú entras en ese jueguito, pero, o si hay robo, se están robando las cosas, ¿quién entra como un agente de transformación? Tú. Si hay maltrato, si en el almacén de la tienda donde tú trabajas, todo el mundo se trata con chistes de doble sentido y grosería y tal, y tú estás ahí, adivina qué, y la gente se denigra, porque vamos a estar claros, hay ambientes tóxicos de trabajo, y nosotros somos los que cuando llegamos decimos, Señor, en el nombre tuyo yo vengo a cambiar esto. A veces no es que yo soy Superman y todo el mundo tiene que cambiar aquí en el nombre. No, a veces es poco a poco y con tu testimonio, pero lo que sí es cierto es que donde tú estás no puede ser siempre igual. Tú cambias la cultura llevando la cultura de honor, y por eso lo del libro se llama Código de Honor. ¿Cómo construir un código en el que cuando la gente interactúa, todos crecen y todos son bendecidos? Es crear un contexto habilitante. Es como nos dice la palabra del Señor, nos invita, fíjense, inclusive a reconocer a los que están, que no son identificados y que son abandonados. Hay 4 grupos de personas, no vamos a estudiar en detalle, pero en el Antiguo Testamento se nos dice que honremos especialmente a las viudas, a los huérfanos, a los pobres y a los inmigrantes. Ajá, cuando, por ejemplo, yo he pensado, oye, este hermano se vino de tal país y está pasando dificultad, no tiene familia, ¿cómo yo puedo, Señor, en tu nombre ser de bendición? O sea, ¿quiénes a mi alrededor tienen alguna de estas características? Dios nos dice que en especial honremos a esto. Y es un llamado a todo creyente. Esto no es un llamado a algunos y a otros no. Entonces, esto de crear este ambiente, bueno, esto pique y se extiende. Un hombre en Inglaterra conoció a Cristo, un empresario, y entró y cambió la forma en cómo todo el mundo conversaba. Dijo, más nadie aquí se dice grosería porque aquí todos somos gente de valor. Aquí todos ahora vamos a ser generosos hacia la comunidad. También un ejecutivo norteamericano que hace muchos años dirigió una transnacional aquí, era el presidente aquí en la ciudad, una de estas transnacionales en la zona industrial. El primer día que él llegó, se dio cuenta, como la primera semana, cayó un palo de agua, esos que caen aquí, así que no queda para nadie, y se inundan muchas de las zonas más humildes de la ciudad, y que la gente no puede salir, no hay transporte, y en un día hubo como cerca del 50% de la gente que no llegó a trabajar. Y dice, ¿cómo es esto? Y dice, bueno, pues que la gente vive en sitios donde no hay transporte, no tienen carro, y además no solamente eso, sino que sus casas tienen a veces condiciones donde la gente, bueno, tiene que pasar 3 horas limpiando la casa porque se inundó tu casa. ¿Y qué vas a hacer? Y entonces dice, no puede ser, la gente que trabaja en mi empresa duerme angustiada cuando llueve fuerte. Y todo el mundo lo ve que... O sea, así como... O sea, a ti como que no te contaron para dónde estaba viniendo, pana. Y entonces dice, y él dice, yo quiero que antes de yo irme en 3 años, eso cambie. Todos mis trabajadores quiero que duerman tranquilos, llueve, trueno, relampaguee, y que puedan venir a su trabajo tranquilos al día siguiente, aunque esté la cosa. Y el hombre dijo, esa es mi primera orden ejecutiva, eso es lo primero que me voy a abocar desde ahorita y mi punto de honra cuando me vaya. Y lo logró. Tengo un testimonio de una persona que trabajaba ahí, me lo contó. Quiero decir, no sé si tengamos todo ese poder y ese presupuesto para lograr cambios, pero a veces podemos cambiar aunque sea un grupo pequeño, en mi familia, en mi comunidad, en mi ministerio. ¿Cómo nos relacionamos? Mis hermanos, debemos ser expertos en honor. Debemos entonces valorar a la gente, crear hábitos nuevos, conversacionales. Debemos vernos como agentes de transformación por quien la gente es, por lo que la gente tiene de parte de Dios, por lo que la gente cree, yo los puedo honrar, por lo que la gente puede hacer, el potencial que tiene la gente y por lo que ya ha hecho. Si alguien hizo algo bueno, podemos honrarlo también. En Romanos 13, del 7 al 8, se nos llama, y este es mi llamado. Me apego al apóstol Pablo. Paguen a cada uno lo que corresponde. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Si deben respeto, muestren respeto. Y si deben honor, paguen el honor. ¿Alguien tiene deuda por ahí de honor? Al salir de aquí, salgamos disparados a pagarla. De una vez, no demos tregua a esto. Ese es el anhelo del Señor para con nosotros. Cierro con esto. En
en una oportunidad, allá en Estados Unidos, hubo un hombre que salió a comprar cosas en una venta de garaje. Una venta, están rematando todas las cosas y de repente ve a un lado una motocicleta muy vieja, ahí llena de tierra y eso. Entonces el hombre dice, mire, ¿y esa moto la vende? Y dice, bueno, sí, ¿cuánto me la das? No sé, $35. Bueno, llévatela. Ok, el hombre se la llevó, dijo, oye, la voy a reconstruir. Y llama a la empresa de los repuestos para empezar a pedir presupuesto. Y tienen que dar el número de serial de la moto para que te puedan decir exactamente igual. Y entonces el hombre, cuando dice, ya va, ¿el serial de esta moto es tal, el que me acaba de decir? Sí. Ya va, espérese un momentico. Y lo dejan aguantando ahí y espérese un momentico que el gerente de la tienda quiere hablar con usted. Entonces él dice, oye, qué raro. Y entonces el hombre le dice, sin ver la moto, te ofrezco ya $100,000. Este tipo dice, ya va, tú no has visto la moto. Esta moto está, o sea, destruida, sucia, oxidada. Dice, no me importa, no me importa. Sin verla, te doy $100,000. Entonces él dice, ¿por qué? Bueno, porque esa moto fue diseñada exclusivamente para Elvis Presley. Y la hemos estado buscando por años porque el valor de esa moto no es el valor de esa, el valor es que fue construida de forma única para él. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, porque el valor de la gente que tenemos a nuestro alrededor, hermano, no viene dado por lo que uno a veces ve en ellos. Viene dado por el que los creó y el propósito para el que los creó. Mi hermano, Dios nos creó con un gran propósito y tenemos a nuestro alrededor gente tan valiosa que ojalá podamos verla desde esos ojos y que Dios bendiga nuestro trabajo en honrar a todos los que tenemos que honrar en el nombre del Señor y Dios les bendiga.